Entonces, vamos a comenzar con teoría de conjuntos, vamos a definir los elementos básicos primero. Lo que vamos a definir primero es el concepto de conjunto. ¿A qué nos referimos con el conjunto con un conjunto? No aparece acá, pero al final es como una colección de elementos que no tienen un orden, ¿ya? Ahora, así, de manera intuitiva, porque oficialmente no se puede definir, pero intuitivamente un conjunto es una lista, colección o reunión de objetos con una característica en común. Los objetos que forman un conjunto se denominan elementos. Cabe destacar que un conjunto se puede representar mediante esas llavecitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los conjuntos numéricos que ya hemos visto, los reales, los enteros, los números complejos, los números racionales, los números naturales. Y el conjunto, por ejemplo, formado por el 1, 3, 5, 7 y 9. ¿De acuerdo? Este conjunto tiene 5 elementos que pues más adelante vamos a definir como la cardinalidad de un conjunto. También tenemos el conjunto formado por el verde, amarillo, azul, rojo. Todos estos son conjuntos válidos. Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas, A, G, P, etc. Siempre van a ser letras mayúsculas cuando hablemos de conjuntos. Los elementos de un conjunto van a representar por letras minúsculas, la letra E, la letra X, la Y, la Z, la A, la B, etc. Si un objeto X pertenece a un conjunto A, se escribe X pertenece a, o sea, es como una E para ese lado, y se lee X pertenece a. De lo contrario, se escribe X no pertenece, o sea, el mismo los símbolos de pertenece, pero le hacen una línea. Y se lee X no pertenece a, ¿de acuerdo? Observación, la negación, así porque vamos a enganchar conjuntos, está íntimamente ligado con lo de lógica que vimos en la unidad anterior. La negación de un X pertenece a es equivalente a X no pertenece a, ¿de acuerdo? O sea, si negamos que X pertenece a, eso es lo mismo que decir que X no pertenece a. O sea, podemos usar esto o podemos usar esto otro como notación. Por ejemplo, si consideramos el conjunto A, todos los X pertenecientes a los naturales, o sea, en el fondo, aquí en la primera parte estamos definiendo cuál es el universo, cuál es el conjunto, a partir del cual vamos a tomar esos valores de X, ¿de acuerdo? No podemos tomar ningún X que no esté dentro de los naturales, dice, son todos los X que pertenecen a los naturales, tal que, esa rayita que está ahí es el tal que, X es impar y X es menor que 10. Entonces, para poder, fíjense que lo que aparece acá está definido por extensión. ¿Qué cosa es definir algo, representar algo por extensión? Es cuando uno define un conjunto explicitando cuáles son las características comunes que cumplen los elementos que viven en ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular, en este conjunto viven todos los números naturales que cumplen con estas dos condiciones, o sea, que X es impar y que X es menor que 10. Entonces, uno dice, bueno, busco los naturales, el número 1, ¿satisface esta condición? X1 es impar y X es menor que 10. Sí, el 1 pertenece al conjunto, el 3 pertenece al conjunto también, porque cumple las condiciones, 5 pertenece al conjunto, sí, etcétera, 7 pertenece al conjunto y 9 pertenece al conjunto. Entonces, si nosotros quisiéramos definir este conjunto perdón, me equivoqué, antes dije extensión, perdón. Cuando uno define un conjunto por comprensión, así hagan un borrón así, lo que dije recién, porque cuando uno define un conjunto por comprensión, uno es cuando describe la característica que deben cumplir los elementos que están en ese conjunto, cuál es la característica común que cumplen. Eso es por comprensión, ¿ya? Porque uno da a entender cuáles son las características. Y por extensión es cuando uno dice, está este elemento, este elemento, este elemento, y los nombra. Entonces, en el caso particular de este ejemplo, definir el conjunto A por comprensión es lo que está escrito acá. O sea, son todos los números en los naturales, tal que X es impar y X es menor que 10. Esto es por comprensión. Por extensión sería, la llavecita sería el 1,
el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿De acuerdo? Eso es por extensión. ¿Ok? Por ejemplo, este otro ejemplo dice son todos los X en Z, o sea, todos los números enteros, perdón, los números enteros, claro, bien digo, tal que X es divisor de 19. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 19? Va a ser el 1, el menos 1, que ahí está puesto el 1, el menos 1, da exactamente lo mismo el orden. Ustedes saben que cuando uno tiene un conjunto no hay orden, o sea, no es que este sea menor que este o este tenga que ir primero que este, es como se juntan nomás, varios elementos juntos. Entonces, en este caso, el menos 1 es divisor de 19, sí, y es un número entero. El menos 19 es un número entero y divisor de 19, sí. El 1 es un número entero y divisor de 19, sí. Y el 19 es un número entero divisor de 19, por supuesto. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería por comprensión y esto que está acá es por extensión. ¿Ok? Y el otro conjunto son todos los X que pertenecen a los escritores chilenos, o sea, el universo donde vamos a ir a buscar nuestros X es el conjunto donde están todos los escritores chilenos. Ya, se hace referencia a otro conjunto. Cuando uno define un conjunto, en este caso estamos haciendo referencia a otro conjunto, que son todos los escritores chilenos, tal que X obtuvo un premio Nobel. Entonces, los únicos escritores chilenos que han obtenido un premio Nobel son Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Por lo tanto, por extensión, este sería el conjunto y este sería el conjunto por comprensión. ¿Ok? De la misma manera, estas son representaciones de números, perdón, de conjuntos. Para visualizar los elementos de un conjunto también podemos utilizar los diagramas de Venn-Euler, que son los diagramas que son sumamente útiles en todo lo que viene después, por ejemplo, en la próxima clase que tengamos, o sea, como el otro lunes, el 1 de junio, vamos a ver la operatoria entre los conjuntos y para esto vamos a usar muchísimo los diagramas de Venn, ¿ya? Los diagramas de Venn-Euler, quienes nos ayudan a desarrollar una intuición frente al concepto de conjunto y a las relaciones entre estos. Sin embargo, y esto es sumamente importante, no podemos usarlos para demostrar propiedades, ni para sacar conclusiones generales, entre paréntesis, que se apliquen a todo conjunto. Es importante esto porque pasa a veces que algunos estudiantes hacen demostraciones en teoría de conjuntos y sus demostraciones las hacen con diagramas de Venn. El diagrama de Venn solamente lo pueden utilizar para las demostraciones como un referente para ustedes, para poder clarificar, ordenar y pensar un poco internamente respecto a lo que ustedes están escribiendo y analizando, ¿de acuerdo? Es como una ayuda para ustedes. El diagrama de Venn en sí no forma parte de una demostración, y eso tiene que estar sumamente claro, porque dependiendo, después cuando nos metamos a los diagramas de Venn, digamos, de cómo ustedes ubiquen, escriban y dibujen los diagramas de Venn, son las conclusiones que ustedes pueden sacar a partir de ese diagrama de Venn, pero de repente si ustedes hacen una gráfica o un dibujo incorrecto o considerando solamente un caso particular, como por ejemplo que un conjunto A esté contenido dentro de un conjunto B, pueden llegar a conclusiones que son erróneas. Por lo tanto, en términos generales, el diagrama de Venn, y esto lo dejo grabado, no forma parte de la demostración de alguna afirmación que ustedes tengan que probar. ¿Está claro? El diagrama de Venn solamente es una ayuda para ustedes, para que ustedes puedan visualizar algunas cosas, pero a partir de ahí no se pueden generalizar nada, ¿de acuerdo? Porque no se pueden sacar conclusiones generales basándonos solamente en un diagrama de Venn, ¿de acuerdo? Bien. De ahí vamos a ver, por ejemplo, aquí mismo hay una demostración y les voy a explicar un ejemplo así como básico de cómo se hace una demostración. Entonces, por ejemplo, sea el conjunto B formado por todos los X que pertenecen a los naturales, todo esto importa, toda la definición,
todo lo que está dentro de cuando se define un conjunto por comprensión, todo importa, ¿de acuerdo? Tienen que hacer el análisis de todo lo que está escrito dentro del conjunto. Lo primero y más importante, digamos, no sé, no es lo más importante, pero es fundamental que tengan claro en qué universo tienen que ir a buscar sus candidatos a ser elementos. Entonces, en este caso dice, son todos los X los naturales, por lo tanto, solamente tenemos que ir a buscar los elementos al conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Tal que, esa rayita está ahí, tal que, por ese tal que anuncia que ahí viene la condición. Tal que 5x es menor o igual que 45. Tal que, ¿qué cosa tiene que cumplir? Ese número que yo tengo como candidato a vivir en el conjunto B, tiene que cumplir que si tomo ese número y lo multiplico por 5, me va a dar un valor que es menor o igual que 45. Si el X que yo tengo como candidato a elemento que vive en el conjunto B cumple esta condición, ¡pum!, pasa de ser candidato a ser elegido y vive ahí. Por ejemplo, el número 1, uno dice, para que esté en B tiene que cumplir que 5 por 1, que 5 es menor o igual que 45, la respuesta es sí, efectivamente se cumple esto, por lo tanto el 1 está dentro del conjunto. El 7 por 5, 35. ¿Es menor o igual que 45? Sí. A ver, veamos por ejemplo el 9. 9 por 5 es 45. 45. ¿Es menor o igual que 45? Acuérdense que el menor o igual contempla los menores o los iguales. 45. ¿Es menor o igual que 45? La respuesta es que sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto B? El 1, el 4, el 6, el 2, el 9, el 7, el 5, el 8, el 3. ¿De acuerdo? Este es el conjunto B y el diagrama de Venn que representa ese conjunto es simplemente un círculo que contiene los elementos. ¿Ok? Cuando dos conjuntos A y B tengan los mismos elementos, diremos que son iguales. ¿De acuerdo? Es decir, A es igual a B. Formalmente, A es igual a B significa o es equivalente equivalente para todo X, esa afirmación que aparece ahí, que A es igual a B, para todo X, tal que X pertenece a A, significa que X pertenece a B y viceversa. A ver, si ordenamos un poquito esto es lo importante de la igualdad. Cuando uno tiene que demostrar que un conjunto es igual a otro, debe hacer la siguiente demostración. Debe demostrar que A está contenido o es igual a B y que B está contenido o es igual a A. Tiene que hacer una doble demostración, o sea, si quiero probar que A es igual a B, tengo que tomar un elemento que vive en A y demostrar que también vive en B. Primer paso de la demostración. Y además, después tengo que tomar un elemento que viva en B y tengo que demostrar que vive en A. Cuando digo tengo que tomar un elemento, no es tomar un elemento particular, tengo que tomar un elemento general que viva en el conjunto A y probar que vive en B, y tengo que tomar un elemento general de B y probar que vive en A. ¿De acuerdo? Entonces, una demostración está compuesta de esas dos partes, o sea, la demostración de la igual. Demuestre que este conjunto es igual a este. No basta con que uno diga, no, pero sí, claro, porque cumple la misma condición y los elementos de A son estos, los elementos de B son estos, si es que uno los pudiera mostrar así exactamente, por ejemplo, si es que no fueran infinitos. Porque si fueran infinitos, ustedes no pueden hacer, si son finitos, o sea, por ejemplo, si tienen exactamente localizados los elementos de A y exactamente localizados los elementos de B, son finitos, ustedes toman un elemento conocido de A, prueban que esté en B. Toman otro elemento de A, prueban que esté en B. El otro, por ejemplo, si fueran 3 elementos, toman los 3 elementos y prueban que esté en B. Y después tendrían que hacerlo al revés, tomar cada uno de los elementos de B y probar que vive en A. Pero en general, los conjuntos están definidos por comprensión y tienen que tomar un elemento de uno y demostrar que vive en el otro. Después vamos a atacar un ejemplo del libro donde vamos a hacer esa demostración.
Entonces, están preguntando algo por el chat. Ya, ok. ¿Estamos de acuerdo entonces? Para probar que dos conjuntos son iguales, hay que demostrarlo usando dos partes. Probar primero que el primer conjunto está contenido es igual al segundo y que el segundo está contenido es igual al primero. ¿De acuerdo? Si todos los elementos de un conjunto A están en un conjunto B, se dice que A es subconjunto de B. Y se escribe A contenido subconjunto igual a B. Formalmente, A subconjunto igual a B, esto que está acá, lo que nos está diciendo es que para todo X que pertenece a A, implica que X también pertenece a B. Si A no es subconjunto de B, significa que por lo menos hay un elemento en A que no pertenece a B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Formalmente se denota por A no está contenido en B. Ya, eso es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, sean los conjuntos numéricos, eh, eh, ya, voy a pasar la lista al final, me están preguntando por la lista. Entonces, por ejemplo, ojo que A no está contenido en B, esto significa que existe un X, en X tal que X pertenece a A, pero X no pertenece a B, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más a mano que tenemos de contención de conjuntos numéricos es esta que está acá. Los naturales están contenidos dentro de los números enteros. Los números enteros están contenidos dentro de los números racionales. Los racionales están contenidos dentro de los números reales. Y los números reales están contenidos dentro de los números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí la contención que les acabo de explicar, y la no contención, por ejemplo, Z no está contenido en los naturales, claramente. A ver, en la práctica, ¿cómo uno probaría que Z no está contenido en los naturales? Si yo quiero probar que Z no está, si un conjunto no está contenido en otro, basta que yo exhiba un elemento que vive en el primer conjunto, pero que no vive en el otro. Y automáticamente, si tomamos el número menos 2 pertenece a Z, sí, pero menos 2 no pertenece a los naturales. ¿Se fijan? Menos 2 pertenece a Z, pero, o I, menos 2 no pertenece a los naturales. Listo. Si yo soy capaz de mostrar un elemento que vive acá, que pertenece a este conjunto, pero que no pertenece al otro, automáticamente he probado que efectivamente Z no es un subconjunto de los naturales. ¿Por qué? Para que Z sea un subconjunto de los naturales es necesario que para todo X que pertenece a Z, ese X también tiene que pertenecer a los naturales. Y nosotros acabamos de mostrar uno, que en este caso, por ejemplo, es el menos 2, que claramente pertenece a Z, pero no pertenece a los naturales. Por lo tanto, hemos probado que Z no es un subconjunto de los naturales. ¿De acuerdo? Acuérdense que en general la mejor forma de probar o demostrar que algo es falso, digamos que algo no se cumple, es exhibir el contraejemplo, que hace que la regla específica no se está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, se dice que un conjunto A es subconjunto propio de B si todo elemento de A es también elemento de B, y además existe por lo menos un elemento de B que no es elemento de A. A ver, en el fondo lo que estamos diciendo es que no se contempla la igualdad cuando hablamos de subconjunto propio. O sea, fíjense que acá en esta notación, cuando aparece el subconjunto, aparece un subconjunto y un símbolo igual pegadito. Cuando uno escribe esta notación, n subconjunto o igual a z, lo que está diciendo que este conjunto A, vamos a hablar de un conjunto cualquiera, de un conjunto A subconjunto o igual a B, está diciendo que está contemplada la opción que A sea subconjunto de B o que A sea igual a B. ¿Ya? O sea, podría darse cualquiera de las dos situaciones para que esto se cumpla. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando hablamos de subconjunto propio, lo que estamos diciendo es que no se puede dar la igualdad. O sea que A no es igual a B, y en ese caso uno lo denota por solamente el símbolo de subconjunto sin el igual que aparece acá abajo. ¿Ya? Porque en el fondo subconjunto propio es cuando todos los elementos de A están en B, pero sucede que hay más elementos en B. ¿De acuerdo? Y en ese contexto nosotros vamos a decir que subconjunto propio cuando no cabe la posibilidad que A sea igual a B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, A va a ser subconjunto propio de B o A subconjunto de B, sí, solo sí, o sea, es equivalente a decir que A es subconjunto igual a B, en el sentido de que cuando uno escribe A subconjunto igual a B, lo que está diciendo que A es subconjunto de B o A es igual a B, pero y B no está contenido en A. O sea, lo que estamos diciendo es que aquí, en estas dos cosas, lo que estamos diciendo es que A no puede ser igual a B, en el fondo, porque siempre va a haber un elemento en B que no está en A. Por lo tanto, se va a tener solamente A subconjunto de B, pero A no puede ser igual a B. Eso es subconjunto propio, ¿ya? Que en el fondo le quitamos la posibilidad de que sea igual acá abajo, en la rayita. Propiedades. Si tenemos tres conjuntos cualesquiera, vamos a tener lo siguiente. A siempre está contenido o es igual a A. O sea, un conjunto siempre está contenido en sí mismo. Digamos, A es un subconjunto o es igual a A. Para todo conjunto A, sea cual sea. ¿De acuerdo? Además, un conjunto siempre es igual a sí mismo. ¿De acuerdo? Ya. Después, si A es igual a B, cuando uno escribe A es igual a B, esto es equivalente a escribir B igual a A. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo, dependiendo la estructura, por ejemplo, cuando uno está haciendo una demostración, uno necesita demostrarla y le sale justo en el orden cambiado, uno puede escribir A igual a B, indistintamente de escribir B igual a A. Después, A es igual a B y B es igual a C, si se cumplen estas dos, automáticamente nosotros podemos afirmar que A es igual a C, como la propiedad como transitiva de los conjuntos. O sea, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿De acuerdo? ¿Ya? A igual a B, B igual a C, por lo tanto, el primero es igual al último, A es igual a C. Quinta propiedad, si A es subconjunto igual a B y B es subconjunto igual a C, también esto implica que el primero es subconjunto o es igual a C. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, vamos a hacer la demostración del 4. Nos dice si A es igual a B y B es igual a C, implica que A es igual a C. A ver, para hacer esta demostración, voy a poner acá ya, voy a cambiar de posición el computador para que se vea la pizarra. Pizarra que quedó perfectamente bien ubicada ahí. Sí, he estudiado cada cambio que realicé, lo estudié. Entonces voy a dejar dice, voy a anotar primero la afirmación que vamos a probar. Dice, demostrar que si A es igual a B y B es igual a C, esto que está acá implica que A es igual a C. ¿Ya? Ahí está. Ahí se ve. No, se ve muy oscuro. Ya. Entonces, se supone que nosotros tenemos que demostrar que, dada esta condición, esto que está acá es la hipótesis. Y esto es la tesis. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos, que en el fondo lo damos por verdadero, y tenemos que llegar a probar a que es igual a C. ¿De acuerdo?
La hipótesis es algo que nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? A ver, primero tengamos claro qué es lo que queremos demostrar. Queremos probar que A es igual a C. Y como vimos antes, para probar una igualdad, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Entonces, por demostrar dos cosas. Primero tenemos que demostrar que A está contenido o es igual a C. Y segundo, tenemos que probar que C está contenido o igual a A. Si se cumplen estas dos cosas, nosotros podemos afirmar que A es igual a C. Entonces, demostración, uno dice ya. Vamos a demostrar la primera parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo demuestro yo que un conjunto está contenido o es igual a otro? Tengo que tomar un elemento que vive en el primer conjunto. Entonces uno dice sea X que pertenece a A, ¿de acuerdo? Si X pertenece a A, ¿qué implica esto? Implica, ojo con esto, que tengo una hipótesis. Implica, por hipótesis, a mí me gusta escribirle arriba, de dónde vamos sacando entonces le ponen hipótesis. Entonces yo voy a entender que ustedes están utilizando la herramienta que se les entrega, ¿cierto? Entonces, sea X perteneciente a, sabemos nosotros que si X pertenece a, dado que A es igual a B, porque esto es hipótesis, esto se sabe que es verdad, implica que X también pertenece a B, ¿cierto? Y si X pertenece a B, dado que B es igual a C, esto implica que X pertenece a C. Entonces, ¿qué hemos hecho? Partimos de un X en A y llegamos a probar que X también está en C. Lo que implica, entonces, que A está, por lo tanto, está contenido en C. ¿Por qué? Porque tomamos un elemento que vive acá y llegamos a probar que también está contenido en el otro conjunto. ¿De acuerdo? Segundo paso, hacemos exactamente lo mismo. Les estoy haciendo esta demostración en detalle porque es como un ejemplo como facilito, pero en el fondo les está mostrando a ustedes cómo uno demuestra la igualdad de conjuntos. Deben hacer estos dos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo cosa, tenemos que tomar un elemento, la misma historia, sea un X que pertenece a C. El X es un X genérico, ¿de acuerdo? Podrían haberle puesto cualquier letra, ¿ok? No es el mismo X que está allá, este otro X, un Y, un Z, cualquier cosa. Sea X un elemento de C. ¿Qué implica? También por hipótesis, como X está en C, ¿qué tenemos nosotros? Fíjense que C es igual a B, B igual a C, C igual a B. Implica que X, dado que C es igual a B, también pertenece, si está en C, implica que pertenece a B. Ahí le estoy diciendo, váyase a la hipótesis, porque ahí usted va a encontrar por qué estoy diciendo esto, porque B es igual a C. Y además, con la misma hipótesis, tenemos que el X pertenece a A. ¿Por qué? Porque B es igual a A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, partimos de un elemento general que está en C y llegamos a que ese elemento general también está en A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, C está contenido en A. Por lo tanto, como A está contenido es igual a C y C está contenido es igual a A, tenemos que A es igual a C. Y ahí se acabó la demostración. ¿De acuerdo? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos ok? Por supuesto. Esto cuando termine lo voy a subir al canal igual. Déjenme sacar mi cara de la imagen. ¿Ya? ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Ya, volvamos entonces. Ya, entonces, vamos a volver a compartir la pantalla. Espero que se haya comprendido
la primera demostración. Entonces, así como demostramos esta, también yo los invito a hacer como ejercicio la demostración de 5, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a definir, estamos terminando porque hasta acá, en cuanto a materia, o sea, pero después vamos a hacer algunos ejercicios del libro. Vamos a definir también lo que es el conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos se denominará conjunto vacío, el cual denotamos del siguiente modo. Psi, que es ese símbolo así, es el conjunto formado por todos los X que pertenecen a, esta es una forma de definirlo, ¿ya? Tal que X es distinto de X, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, a ver, donde A es un conjunto cualquiera. A ver, la definición de este conjunto vacío es una de muchas definiciones posibles, ¿ya? Esta definición particularmente no es única. Si ustedes se fijan, dice, son todos los X en un conjunto cualquiera, tal que X es distinto de X. En general, un elemento siempre es igual a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, no existen elementos que cumplan con esta condición. Y como no existen elementos, este conjunto psi es un conjunto vacío, es un conjunto que no tiene elementos, ¿de acuerdo? Y se denota simplemente por un singleton, o sea, así son las llavecitas, el inicio de la llave y el cierre de la llave sin ningún elemento adentro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, phi son todos los X que pertenecen a A, tal que X es distinto de X, representa el conjunto vacío. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir que algo es el conjunto vacío cuando no posee absolutamente ningún elemento. Ojo con esto. Y voy a volver a la pizarra para mostrarles, porque aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. A veces cuando uno empieza a responder preguntas de este estilo, que dicen relación, por ejemplo, con verdaderos y falsos, por ejemplo, supongamos que yo quiera decir vacío es igual a, y ponga alternativas. ¿Ya? Entonces yo parto acá diciendo vacío es igual a, y a un conjunto cualquiera. Es igual a eso. B es igual a eso. Vacío a eso. Cero. Vacío, bueno, se puede representar de hecho multinimal o en ninguna anterior, ¿ya? Porque todavía no tenemos las herramientas de la unión, de la intersección de conjuntos, que las vamos a definir la próxima clase. Entonces, ¿cuál de esto es verdadero? ¿Cuál de estas alternativas es igual al conjunto vacío? La B. ¿La B? A ver, votemos. ¿Cuántos votan por la alternativa? O a lo mejor puede que haya escrito más de una. ¿Ok? A ver, el estimado que respondió que era la B, ¿ve alguna? Usted dice que es la B. ¿Cuál otra más? ¿O solo A. la A? Hay una de ustedes dice que es A. ¿Hay alguien más que A? Fuerte. La A también. La A también usted apoya. ¿Y alguna de estas no? O a lo mejor hay ninguna de las anteriores. También puede ser ninguna de las anteriores, porque hay varias maneras de denotar el conjunto así. Profe, yo creo que es D. No voy a poner ninguna de las anteriores mejor. Profe, es que la C y la D, el cero lo está tomando. No, el vacío no toma nada. Entonces esta de plano no es, ¿no es cierto? No, porque tu conjunto toma el cero. O sea, este conjunto tiene un elemento que es el cero. Sí, po.
Por lo tanto, este no es. Y la D tampoco es porque no tiene las llaves y es un 0. Claro, y un 0 no es un conjunto. Un 0 es un número, solito. Si no tiene la llave, no es un elemento de un conjunto, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Es A o es B? ¿O las dos? Las dos, digo yo. Ya. Es que al final ese circulito con la línea es como el nombre del conjunto, ¿no? ¿El nombre del conjunto puede estar dentro de las llaves? No sé. A ver, ese conjunto que está marcado ahí, con un círculo, la otra es un círculo rojo, es un conjunto formado por un elemento que es el símbolo del vacío. Este es un conjunto formado por un elemento. Ah, entonces no es. Claramente este no es, no puede ser, porque este es un conjunto que tiene un elemento. Y ese elemento es el símbolo del conjunto vacío, pero tiene un elemento. ¿Ok? Este es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es un conjunto que no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué les di este ejemplo? Porque muchos estudiantes se caen en esto. ¿De acuerdo? El conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento, ni el símbolo de sí mismo, ni nada. Esto es el conjunto vacío. ¿De acuerdo? También se puede denotar de otra manera. Después cuando veamos la intersección, por ejemplo, de conjuntos, va a ser A intersectado con el complemento de A. Se puede denotar de otras maneras, pero el conjunto vacío es uno solo y es el conjunto que no tiene elementos, no tiene ningún elemento, ni siquiera ni un símbolo, ni absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Ya, ese es el conjunto vacío. Ahora, una observación importante, que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Cualquier conjunto que ustedes inventen en el mundo mundial va a tener un subconjunto. Bueno, siempre va a tener dos subconjuntos. Un subconjunto es el conjunto vacío. Vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Y el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo. O sea, lo que quiero decir, para todo conjunto A, este conjunto A posee automáticamente dos subconjuntos. Uno es el conjunto vacío y otro es el conjunto que es el mismo A. O sea, para todo A, que es conjunto, posee dos subconjuntos, el vacío y el mismo A. ¿De acuerdo? Y de ahí se puede uno encontrar todos los otros subconjuntos, dependiendo del conjunto que uno puede detectar. ¿Ya? Un conjunto unitario o singleton es un conjunto que tiene solo un elemento y se representa por esa simbología de conjunto con un solo elemento. Ese se llama conjunto unitario, que posee un solo elemento. ¿Ok? Para referirnos a la cantidad de elementos de un conjunto, utilizaremos el símbolo así gato de A, denominado cardinalidad. O sea, en el fondo, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Contamos cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? ¿Ah? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? Basta con que uno responda. Cero. Cero. No tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. En la parte de creación de nuevos conjuntos, eso va a venir la próxima clase. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí para adelante, donde vamos a definir la unión, la intersección, etcétera, etcétera, viene la próxima clase. Hasta hoy día tenemos programado ver hasta acá. Entonces, como me queda tiempo, porque todavía no completo mis 59 minutos,
Vamos a irnos a la página 21 del libro que les dije, para que empecemos a hacer ejercicios. ¿Ya? Página 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Ups. Espero que en la prueba les hayan servido los borradores, la carpeta borradores. Esa misma carpetita, chicos, aunque aparezca en la unidad número 1, voy a seguir utilizándola cuando de repente encuentre algo interesante que me gustaría que vieran, siempre en el contexto borradores. O sea, eso es algo no oficial. ¿Está claro? Digan sí, profe, sí. Dejé en pausa la compartir, parece. A ver. ¿No están viendo el libro ustedes conmigo? ¿Están viendo el libro ahora? Ahora sí. Sí. Ok. Página 21, 21, 21, 21. Observen, en este libro también aparece la materia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, conjuntos y elementos, y aparece bla, 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 todo lo que, las definiciones escritas de otra manera. Vamos a ir a los ejercicios. Por ejemplo, ejercicio, estoy en la página 23. Dice, en la respuesta a los problemas impares seleccionados, bla, bla, bla. Aparecen en este libro, lo interesante que tiene, que además aparecen las respuestas. ¿Ya? Y un libro que está en digital, bueno, yo se los puse, pero está en digital en la red. Dice, en los problemas de una 10, escriban los conjuntos dados por extensión, cuando sea posible. A ver, por ejemplo, dice... la pregunta 9 dice, y tal que X es el rector de su universidad. ¿Cuál sería el conjunto I? Vean que no se saben el nombre del rector. Estimados, en la pregunta 9, por extensión, ¿cuál es el conjunto I? Chicos, ¿no se saben el nombre del rector? Solesi. Digo, eso es todo. Por lo tanto, I va a ser el conjunto, pero ojo que tienen que ponerlo entre llaves, ¿de acuerdo? Ponen el nombre entre llaves. El conjunto formado por Solesi, cierre de llaves. Con nombre completo, por supuesto, porque hay muchas personas, yo me imagino, no sé cuántas personas habrán con ese apellido, pero le ponen el nombre completo, ¿ok? Después, en los problemas, ¿se fijan que esto es como sencillo? Pero ya pueden empezar a meterse a trabajar. En los problemas del 11 al 20, escriba por comprensión los conjuntos dados. Por ejemplo, fíjense en el problema 13, dice C es el conjunto formado por el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, y ahí siguen, los puntitos, 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 significa que estos siguen infinitamente. Entonces, cuando se pide encontrar un conjunto por comprensión, hay que definir una regla que define estos elementos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos escribir por comprensión el conjunto C? Serían todos los X que pertenecen a ¿dónde primero? A los Todos naturales. los X que pertenecen a los números primos, ¿no? El 9 es primo. No me fijé en el 9, perdón. Ya, entonces no nos sirve la idea de número primo. Es una buena idea, pero no nos serviría. Entonces, ¿cómo definiríamos por comprensión el conjunto C? Se fijan que uno puede decir, esa cuestión es re trivial, pero no es tan trivial porque hay que ver cuál es la regla común que los va definiendo. Tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, 13, 15. ¿Qué propiedad tienen esos números? Son números. Son impares. Por lo tanto, C son todos los N o los X que pertenecen a los números. ¿A qué número? ¿A cuál es el conjunto? ¿Los naturales o Z? Son todos los X que pertenecen a los naturales, ¿cierto? Tal que X es número impar. ¿Sí?
Eso sería por comprensión. Son todos los X que pertenecen a los naturales, tal que X es número impar. ¿El 1 es impar? Sí. ¿El 13 es impar? Sí. El 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, bla, 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 son números impares. Por lo tanto, por comprensión, la definición de ese conjunto está destacada. Yo les sugiero que hagan estos ejercicios, porque así después cuando les aparezcan ciertos números, ustedes van a poder visualizar alguna regla que los define, etcétera, etcétera. Si que lo han hecho previamente, les va a resultar más fácil si de pronto aparece un conjunto con ciertos números que no lo han pensado antes, digamos, una cuestión de tiempo para poder responder, ¿ya? Ahora, en la parte de cardinalidad y tipos de conjunto, bueno, aparece, fíjense que las definiciones de antes, vamos a ver ejercicios, conjunto vacío, conjunto unitario, universal. Bueno, universal es el conjunto que contiene todos los elementos, ojo con eso, porque se parece que no lo definimos. En cualquier aplicación de la teoría de conjuntos, los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un gran conjunto fijo, llamado conjunto universal. A ese conjunto universal lo vamos a definir por U. El universo, en el fondo, el conjunto universal es el que contiene todos los elementos que estén en juego en un contexto de un determinado problema. Ya, a ver, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Mire, fíjense que aquí aparecen algunas formas de representación en diagrama de Venn. Conjunto y potencia todavía no, ejercicios. A ver, por ejemplo, mire, a ver, voy a mostrar, este está bonito, los problemas del 36 al 45 del valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas. Este es un problema típico. A ver, vamos a ir así, conversando solamente, verdadero o falso. Vayan diciendo, vamos a hacer este ejercicio, después paso la lista y terminamos la clase, ¿ok? Vamos a cumplir con los 59 minutos. Los tranquilos y suaves 59 minutos. Ya, primero, a ver, vacío pertenece a A para todo A. ¿Eso es verdadero o falso? Voy a ir preguntando. Voy a pasar la lista y mientras paso la lista me van diciendo. Pero, no puedo hacer eso porque si no, esto va a quedar grabado en el video y no, prefiero no tener sus nombres grabados en el video. A ver, alguien que me diga, ¿vacío pertenece a A para todo A? ¿Verdadero o falso? Yo voy a justificar su afirmación, ¿ya? Solamente digan verdadero o falso. No les voy a preguntar por qué, por ahora. Profe, que te dijo que vacío es un conjunto de A. Ya. ¿Cuál es su verdadero o falso? Ojo con esto cuando yo les pida de repente, bueno, denme justificación si quieren. La justificación porque usted dijo, esa justificación no existe, no es matemática. ¿Está claro? Ustedes cuando justifican algo, tienen que tener un sustento matemático, y el sustento matemático no es porque usted dijo. ¿Está claro? Porque otro profesor dijo, porque Juanito dijo, porque alguien dijo. Uno dice, esto es verdadero por tal motivo o esto es falso por tal motivo. ¿De acuerdo? Aquí les pido solamente justificación verbal. Después, si les pido justificación por escrito, ustedes ya saben que tienen que, si dicen que es verdadero, tienen que demostrarlo, y si dicen que es falso, mostrar un contraejemplo. ¿Ok? Ya, dígame entonces, de acuerdo a lo que usted está afirmando, ¿vacío pertenece a para todo A, verdadero o falso? Voy a preguntarles, a ver, voy a pasar lista sin apellido. Dígame, Paula, ¿verdadero o falso? Falso. Es falso, ¿cierto? Falso, ¿por qué? Porque el vacío no es un elemento de A, porque el pertenece, ojo con esto, cada vez que aparezca el símbolo pertenece, significa que lo que está a la izquierda es un elemento
de este conjunto. Y claramente por lo que dijo su compañero, vacío es subconjunto de A, no pertenece a A. Así que muy bien, eso es falso, súper falso, ¿ok? Ya, ¿qué pasa? Dígame, Catalina. Catalina, ¿esto es verdadero o es falso? No sé, profe. Ya, Paula, ¿sabe si eso es verdadero o es falso? Los 37, sí. A ver, usted es Paula, ¿cierto? Sí. Ya. Usted me dice que esto es verdadero. Vacío es subconjunto de A para todo A. Sí. A ver, hay un pequeño detalle en esto. Fíjense que vacío, subconjunto de A para todo A, ojo que cuando decimos para todo A, que es conjunto, estoy focalizada en el A. A podría ser vacío. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa si es vacío? Vacío es subconjunto o es igual a vacío. ¿Me entienden? O sea, aquí nos faltaría el signo igual. ¿Por qué? Porque tiene que estar contemplado. Vacío es subconjunto de A para todo conjunto A. Bueno, sí, tiene razón. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque aunque aquí no esté contemplado el signo igual, vacío es subconjunto de vacío. Sí, porque, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la 37 es verdadera. ¿De acuerdo? Priscila, dígame si esta que está acá es verdadera o falsa. ¿Priscila está? Priscila. Parece que no está Priscila, no está. Ya. Javiera, ¿está? Javiera, hay dos Javieras. Ah, pero hay una sola presente, la otra Javiera. Javiera la que está presente, que no voy a dar el nombre. Dígame, Javiera, el 38, ¿esa afirmación es verdadera o falsa? U es el conjunto universo. A es subconjunto del conjunto universo para todo conjunto A. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero, correcto. Bien. Ya. Muy bien. En esta, la 39, A pertenece al universo para todo A. ¿Es verdadero o es falso? Dígame, Erika. ¿Falso? ¿Falso? ¿Por qué? Porque dice que A existe en el universo para A. Dice, no, léalo bien. A pertenece a U para todo A. A pertenece a U para todo A. Si me dice que es falso, me imagino yo, el motivo que quiso usted decir es que porque aquí aparece un pertenece. Acuérdense, siempre a la derecha de un pertenece tiene que estar un elemento del conjunto que está acá. Un elemento. El conjunto A no es un elemento del universo. A es subconjunto del universo. ¿De acuerdo? Es un conjunto se relaciona con otro conjunto, en general, salvo excepciones, salvo que este conjunto esté formado por conjuntos pequeños. A ver, en la pizarra, miren acá. Y con esto es la última explicación, porque miren este detalle. No es menor, estimado, tener claridad
respecto del concepto de pertenencia o de ser subconjunto. Observen acá. Observen acá. Si yo, por ejemplo, defino el conjunto A como y defino el conjunto B, voy a hacer afirmaciones, ¿ya? Ya, con esto termino. A ver, el conjunto formado por el 1 pertenece a, miren el conjunto A y díganme si eso es verdadero o es falso. La primera, ¿verdadera o falsa? Es verdadero, ¿Es verdadero? porque el conjunto 1 es un elemento de A. Excelente, es verdadero. Eso es, muy bien. Es verdadero. Porque en este caso, fíjense que yo definí un conjunto A como el conjunto formado por el conjunto que tiene el número 1 y por el conjunto que tiene el número 1 y 2. Los elementos del conjunto a su vez, son como conjuntitos pequeños. ¿De acuerdo? Ya. La número 2, ¿es verdadera o es falsa? ¿Verdadera? Falsa. Ah, porque le falta lo otro. ¿Por qué es falsa? Porque aquí dice, esto pertenece a B. En este caso particular, cuando uno pone un pertenece, dice, esto que está acá es un elemento de B. Las llavecitas con el 1, ¿es un elemento de B? No. El 1 solito, sin llaves, es un elemento de B. El 2 solito, sin llaves, es un elemento de B. El 3 solito, sin llaves, es un elemento de B. Este no es un elemento de B. ¿De acuerdo? En cambio acá, en la número 1, este con llaves, sí es un elemento de A, este mismo. ¿Se fija? Es una copia. ¿Ok? ¿Se entendió? El 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? ¿Por qué? Porque el conjunto formado por un elemento de A es un subconjunto de A. ¿De acuerdo? Para sacar los subconjuntos de A, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar todos los conjuntos primero singleton, o sea, los conjuntos que se pueden obtener usando un elemento de cada conjunto. Este sería uno de ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este, con esta llave, y esto que está acá es un elemento de A, por lo tanto, esto es un subconjunto de A. ¿Ok? El 4, ¿es verdadero o es falso? Falso. Es verdadero. ¿Por qué? Porque si B tiene los elementos el 1, el 2 y el 3, si yo traigo un subconjunto que tomar el elemento 1 y el elemento 2, ¿es un subconjunto de B? Por supuesto. ¿Por qué es un subconjunto de B? Porque el 1 está contenido en B, sí. El 2 está contenido en B, sí. Por lo tanto, estos dos elementos están contenidos en B.
Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Qué pasa con el 5? ¿Es verdadero o es falso? Dice, el conjunto formado por el conjuntito 1, 2, no es subconjunto de A. Es falso. Es falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es un subconjunto de A, tomo un elemento, le pongo llaves y al tiro lo convierto en un subconjunto. ¿Ya? Por lo tanto, este es falso. Este que está acá, ¿es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿por qué? Porque en el fondo el conjunto formado por el 1, 2, 3 es B. Y B es subconjunto igual que cualquier otro conjunto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, súper bien, estimados. Un momento para copiarlo. Lo voy a subir, a la... Sácale una foto, ¿puedes sacarle una foto? Así un flash, que tengo que pasar la lista. Te saco captura de pantalla. Ya, súper. Lo voy a subir al tiro al canal de YouTube. Al tiro media hora más o menos. ¿Ya? Ya, entonces, gracias. Lo van a tener ahí, ¿ok? Aunque, bueno, lo que está programado hoy día es esto, lo que les dije, vamos a ver la próxima clase, la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, en fin, todas las asociaciones posibles con los conjuntos, ¿ok? Entonces, eso sería lo que corresponde a hoy.